de Deuteronomio capítulo 32 y vamos a poner nuestra mirada en el versículo 7. Vamos a estar hablando hoy sobre el tema de los linderos antiguos y vamos a ver que eso es toda una gran doctrina en la Biblia, los linderos antiguos. Así que comenzamos con el libro de Deuteronomio, el capítulo 32 y en el versículo 7. Dice la Biblia: acuérdate de los tiempos antiguos, considera los años de muchas generaciones, pregunta a tu padre y él te declarará, a tus ancianos y ellos te dirán. Este pasaje, hermano, comienza hablándonos de los tiempos antiguos. En aquellos tiempos donde Dios habló y marcó principios. Aquellos tiempos antiguos donde Dios habló y sembró una línea doctrinal. Aquellos tiempos antiguos son los mismos que hemos estudiado tiempo atrás y que Jeremías le llamaba las sendas antiguas. Allá recordarán ustedes Jeremías 6 y verso 16. Decía: paraos en los caminos y preguntad por las sendas antiguas en las cuales debéis andar. Dios, hermano, nos mira a todos nosotros como viajeros por este mundo. Nosotros estamos aquí como peregrinos, estamos aquí como extranjeros en este mundo. Y nosotros tenemos que revisar, investigar esos caminos antiguos que Dios recomienda. Esos caminos antiguos que están bien trazados, esos caminos antiguos que están bien probados desde la antigüedad, que son los caminos que nos sirven a nosotros, son los caminos que nos convienen transitar por ellos. El pueblo de Dios generalmente fue rebelde. El pueblo de Dios le cuesta sujetarse a las sendas antiguas, a los caminos antiguos. El pueblo de Dios, hermano, muchas veces quiere incorporar cosas nuevas, cosas que Dios no aprueba. Le cuesta al pueblo de Dios andar en las sendas antiguas, en los caminos antiguos. Y cuando no queremos andar en esos caminos, exponemos nuestra vida, nuestra familia y nuestra congregación a serios peligros. Por eso me parece aquí oportuno atender a este llamado de atención de la Biblia, de los caminos antiguos, de las sendas antiguas, de los linderos antiguos, y poder tener memoria de esos tiempos donde Dios sembró la sana doctrina para traer bendición a nuestra vida, donde Dios sembró esas doctrinas para traer provecho. Sendas antiguas, caminos antiguos, linderos antiguos, esas son referencias para no fallar a Dios. Ahí en Deuteronomio también vamos a poner la atención ahora en el capítulo 27 y versículo 17. Deuteronomio, el capítulo 27 y versículo 17. Dice allí la palabra de Dios: maldito el que redujere el límite de su prójimo, y dirá a todo el pueblo amén. Este pasaje habla de una maldición. Esa maldición es para aquellos que quieren invadir un territorio prohibido por Dios. Le quieren achicar el terreno al vecino, quieren entrar en el terreno del vecino. ¿Cuál es la enseñanza espiritual para nosotros? Tiene que ver con la iglesia. Cuando la iglesia quiere meterse en el terreno del mundo, cuando la iglesia quiere meterse en el terreno del príncipe de este mundo, en su reinado de tinieblas, cuando la iglesia quiere pasar el límite trazado por Dios y quiere meterse en las cosas del mundo, en las actividades del mundo. Y es eso lo que se ve hoy, cómo el mundo va entrando a las iglesias, porque la iglesia ha pasado los límites establecidos por Dios. Todo hoy es una Babel, todo hoy es un estado de confusión. Cuando usted mira las congregaciones, no sabe si está en el mundo
o si está en la casa de Dios. Es por la que la iglesia ha invadido el terreno del mundo, ha pasado los límites que Dios estableció. Y eso es una maldición. Pues dice ahí el texto que hemos leído, maldito es aquel que redujere el límite de su prójimo. Y mire, cuando esa doctrina fue predicada, cuando esa doctrina fue establecida, el pueblo gritó amén. En ese amén el pueblo estaba diciendo, no vamos a pasar el límite que Dios nos marcó, vamos a respetar el límite que Dios estableció, no vamos a ser mundanos, vamos a ser cristianos, vamos a ser hijos de luz, no nos vamos a mezclar con las tinieblas, vamos a ser hombres y mujeres espirituales, no vamos a andar satisfaciendo los deseos de la carne, vamos a respetar los límites que Dios estableció. Y la gente gritó amén. Que así sea. Ese grito de amén era un respaldo a la doctrina puesta por Dios. Pero cuando la iglesia, cuando el cristiano pasa el límite que Dios estableció, se va a quedar abrazado a una maldición y no va a poder disfrutar de la bendición de Dios. Aquí en el libro de Deuteronomio también, si puede mirar un poquito, en el capítulo 19 y versículo 14. Deuteronomio el capítulo 19 y el versículo 14. Mire cómo dice la palabra de Dios. En la heredad que poseas, en la tierra que Jehová tu Dios te da, no reducirás los límites de la propiedad de tu prójimo que fijaron los antiguos. ¿Se da cuenta, hermano, cuál es el principio? Hay que respetar. No puedo meterme en el terreno del prójimo. No puedo meterme en un terreno ajeno. La iglesia no puede meterse en el terreno de la mundanalidad y de la carnalidad. La iglesia tiene que moverse en un plano espiritual. La iglesia tiene que quedarse firme en la vida espiritual. No puede reducir el terreno del prójimo. No intente meterse en el campo del diablo. No intente meterse en las actividades del diablo, no intente aceptar las propuestas del diablo. Quédese en la iglesia, quédese dentro de la doctrina, quédese dentro de los límites que Dios estableció. No ande abrazando maldición, quédese con la bendición de Dios que le va a dar a su casa, a su familia, que le va a dar a la iglesia local. Bueno, yo creo que estos textos nos están sirviendo como base para el tema que yo quiero tocar con nosotros. Hay unos límites que son establecidos por Dios. Aquellos que hemos estado algún tiempo por Jujuy y en algunas zonas de Bolivia, la gente en la puna, los que crían las llamas y en algunos lugares, en la quebrada también de Humahuaca y esas regiones con las cabras, se hacen muros de piedra que le llaman pirca. Pircas, y entonces ya todos saben que no pueden pasar de esas pircas, porque esa es la línea que me separa del vecino, y nosotros de algún modo deberíamos aprender a pirquear, pirquear, saber poner un muro, que no puedo ir más allá porque está el mundo, que no puedo ir más allá porque están las tinieblas, que no puedo ir más allá porque eso es terreno del diablo, no puedo ir más allá porque no hay bendición de Dios. Esos son los linderos, la pirca, el límite que yo tengo que saber respetar, porque ese límite Dios se lo marcó a los antiguos y quedó como enseñanza para cada uno de nosotros. Los linderos antiguos, mis hermanos, son señales de Dios que no podemos corrernos. Los linderos antiguos era algo que no se podía adulterar. Los linderos antiguos, hermanos, se hacían para hacernos recordar que hay límites establecidos por Dios. La Biblia dice, en otras palabras, dice, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Cuidado con lo que va a hacer. Todo me es lícito, pero yo no me dejaré dominar por ninguna cosa. Yo me voy a quedar parado dentro de los límites que Dios me marcó. Yo me voy a quedar parado dentro del modelo o del molde de iglesia que Dios estableció. Ahora necesito que me acompañe a Proverbios,
el capítulo 28. En el libro de Proverbios, hermanos, el capítulo 22, disculpe, verso 28. Proverbios 22, verso 28. Si puede ir un momento ahí, por favor. Mire cómo dice la palabra de Dios. Proverbios 22, verso 28. Dice la palabra: no traspases los linderos antiguos que pusieron tus padres. No traspases los linderos antiguos que pusieron tus padres. Nosotros, hermanos, tenemos que mirarnos en la iglesia primitiva y nosotros tenemos que imitar la iglesia primitiva. Esos son nuestros antiguos padres de la fe. La iglesia de Jerusalén es el modelo. La iglesia en Jerusalén es el espejo en el que nosotros tenemos que mirarnos. Y no podemos traspasar esos límites. Dios estableció esos límites. Ahora su palabra dice: no traspases los linderos antiguos que pusieron tus padres. Bueno, yo creo que la idea aquí está fijada, pero le daré un texto más. Y todo eso a modo de introducción. Recién vamos a ir entrando en el mensaje. Aquí en Proverbios capítulo 23, versículo 10. Proverbios 23 y versículo 10. Dice la palabra: no traspases el lindero antiguo, ni entres en la heredad de los huérfanos. Ahora, yo creo que ya es suficiente. Hay mucho más pasaje, pero estamos diciendo: quédate en las sendas antiguas, sigue en el camino de los antiguos, no traspases los linderos antiguos. Por donde hemos visto estos textos, entendemos que Dios pone límites, límites que no pueden ser transgredidos, límites que no pueden ser violados. Dios pone límites que deben ser respetados. Y usaremos esa expresión, los linderos antiguos, para meternos en nuestro tema. El primer lindero antiguo que no podemos traspasar es el de la palabra de Dios. El primer lindero antiguo que no podemos traspasar es el de la palabra de Dios. Ahí está en Proverbios capítulo 23. Observe lo que dice el verso 23. Proverbios 23, verso 23. Dice allí: compra la verdad y no la vendas, la sabiduría, la enseñanza y la inteligencia. Dice en primer lugar allí: compra la verdad y no la vendas. Hay algunos que traspasaron ese lindero. Hay algunos hermanos que ya tienen sus nuevas Biblias. Por ejemplo, los que se hacen llamar los testigos de Jehová, ellos tienen su Biblia del Nuevo Mundo. Los mormones usan como Biblia lo que ellos llaman el libro del Mormón. Y así han aparecido muchos grupos que tienen sus libros que supuestamente ellos son inspirados. El lindero antiguo dice que la Biblia es la palabra de Dios. Pablo le escribió a Timoteo en la segunda carta, capítulo 3, verso 16, diciéndole que toda la escritura es inspirada por Dios. Así que nosotros tomamos como referencia antigua Génesis hasta Apocalipsis. Todo lo que está dentro de esos dos libros, todo eso es la palabra de Dios. No vamos a prestar atención a nuevas revelaciones. No vamos a prestar atención a gente que dice ser iluminada. Vamos a poner nuestra atención y respetar el lindero antiguo, que es la palabra de Dios. De allí no nos vamos a mover. Si la Biblia no lo dice, yo no lo creo. Si la Biblia no lo dice, yo no lo acepto. Por más de que vengan gente portando nuevas revelaciones, yo me quedo en el molde de la palabra de Dios. No salgo de ese lindero. Me quedo dentro del lindero antiguo de la palabra de Dios. Solamente es eso lo que yo voy a aceptar. Como ustedes saben, en este siglo XXI, sobre todo, han aparecido muchas versiones modernas de la Biblia. Son versiones que nosotros le llamamos aguadas. Algunas de ellas son las que conocemos como paráfrasis. No tienen de la palabra de Dios, tienen como alguna pincelada de la palabra de Dios.
Nosotros como bautistas hemos defendido en la lengua española la Biblia Reina Valera del año 1569, revisada en el año 1602. En el año 1909 se hizo una segunda versión de la Reina Valera, una versión totalmente confiable. Y en el año 1960, aunque con mucho debate y mucha discusión, se aprobó la Biblia Reina Valera 1960. Y nosotros los bautistas hemos tomado eso como límite, 1960. Después de ese año aparecieron una cantidad de versiones aguadas, recortadas, donde se le robaron a una versión 5.000 palabras, por ejemplo. La del año 1977, luego vino de la del año 1995, tenían el nombre Reina Valera, pero ya no son las versiones originales. Ya son versiones muy aguadas, donde en algunas de esas versiones del año 2005 se cambia la palabra infierno por sepulcro. En otras de esas versiones modernas, cuando habla de la sangre de Cristo, se elimina la palabra sangre, se elimina la palabra pecado en otras versiones. Hermanos, nosotros nos quedamos con la versión antigua. La versión antigua de la Biblia fue la que tocó nuestra vida. En las promesas de la versión antigua de la Biblia fue que creímos. Esa versión antigua de la Biblia, que es fiel, tiene el poder de Dios para darnos salvación, tiene el poder de Dios para alimentar nuestras vidas. Todo lo que hoy se ve, las versiones modernas, lenguaje actualizado, Biblias femeninas, hasta hay Biblias de homosexuales en este tiempo, hay Biblias para niños, hay toda clase de Biblia. Yo me quedo en los linderos antiguos. Yo no voy a abrazar ninguna versión moderna. Yo me quedo en la antigua y eficaz palabra de Dios. Yo me quedo en la antigua, afilada y poderosa palabra de Dios. Hermanos, hay muchos que han pasado los linderos antiguos y abrazaron versiones modernas de la Biblia. Esas Biblias, Nueva Biblia, versión internacional, donde uno de los hombres que puso más dinero para esa versión fue el que invirtió en la industria de la pornografía. Escuche eso. El apellido del hombre es Murdoch. Fue el hombre que le regaló al papa anterior $1 millón apoyando la religión. Y ese hombre es el que puso la mayor parte del dinero para la Biblia Nueva Versión Internacional, que es la que usan todos los teleevangelistas. Es esa Biblia que tiene en la tapa un trébol. Y cuando usted pone atención a ese trébol y lo mira bien, es el 666. Y es la Biblia que más se promueve en las librerías. Es la Biblia que los predicadores modernos más usan. Yo no voy a pasar los linderos antiguos. Yo me quedo con la vieja Reina Valera y el límite del 1960. Ahí me quedo, como históricamente han hecho los bautistas. Es una lucha tremenda, hermano. Pero Dios nos dice, no traspases los linderos antiguos. Esa expresión usted debe tomarla como una advertencia. Esa expresión, no traspasar los linderos antiguos, es un llamado de atención, es una voz de alerta que Dios dice: si pasas los linderos, entrarás en zona de riesgo. Si pasas los senderos, entrarás en zona de peligro. Si pasas los linderos, entrarás en zona de arena movediza y te terminarás hundiendo. Usted, por más anticuado que suene, quédese en el consejo de Dios. No traspase los linderos antiguos. No traspase los linderos antiguos. Entonces, claro, por muchos años he oído, este predicador es un dinosaurio. Este predicador es un cavernícola. Este predicador es un anticuado, un amargado. No, yo simplemente soy una persona que quiere obedecer la palabra de Dios. Y Dios dice, no traspasarás los linderos antiguos, porque te vas a encontrar con la maldición de frente, cara a cara con la maldición. Tenemos que aprender a respetar los límites establecidos por Dios. Por más antipático que nos suenen, por más fuera de tiempo que nos suenen, yo no voy a traspasar los linderos antiguos de la palabra de Dios. Volvemos un momento a
Estamos en Proverbio todavía. Si puede, ahí en Proverbio, así no lo llevo muy lejos, en el capítulo 30. Mire, Proverbios el capítulo 30, versículos 5 y 6. Proverbios 30, versículos 5 y 6. Dice la palabra, toda palabra de Dios es limpia. Él es escudo a los que en él esperan. No añadas a sus palabras para que no te reprenda y seas hallado mentiroso. Mire, dice la Biblia, no añadas a su palabra, porque Dios te va a reprender y vas a ser hallado mentiroso. Mire, hoy hay un montón de versión de la Biblia que tienen el nombre de las personas. Un montón de versión de la Biblia que tienen nombre de personas. La Biblia del predicador tal, la Biblia del evangelista tal. Pero yo me quedo con la Biblia de Dios, con la palabra de Dios. Yo no quiero que Dios me reprenda. Yo no quiero agregar mis palabras, mis pensamientos, para que Dios me acuse de mentiroso. Claramente, hermanos, dice aquí este pasaje que la palabra de Dios es limpia y dice Dios, no añadas, no añadas. ¿Qué es lo que hacen las versiones modernas de la Biblia? Dice, no, solamente estamos poniendo términos actualizados, pero esos términos de actualidad no representan, no reflejan la antigua doctrina, la sana doctrina, la palabra exacta que Dios le dio al hombre. Espero que me estén entendiendo en esta mañana, mis hermanos. Dice Dios, no añada, no agarres versiones de la Biblia como una que salió hace quizás 15 años atrás, que tenía allí los labios y los ojos de Angelina Jolie, que es una actriz de Hollywood muy bella, pero estoy hablando de 15 años atrás, y en la tapa de la Biblia, en la primera hoja interior, aparecían sus labios y sus ojos. Era un modo de vender, de enganchar gente para que compren esa que no representaba la palabra de Dios. Nos quedamos con esta idea de Proverbio. Dice, no añadas, porque si lo hace, Dios te acusará de mentiroso. Si tú añades algo, una palabra a la Biblia, Dios te acusará de mentiroso porque ya no es fielmente la palabra de Dios. Ahora sí los llevo al libro de Deuteronomio otra vez, pero en el capítulo 4 y en el versículo 2, por favor. Si puede acompañarme hasta allí, Deuteronomio 4 y el versículo 2. Mire cómo dice la palabra allí, Deuteronomio 4, verso 2. Dice, no añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios que yo os ordeno. Aquí hay dos cosas que sobresalen, hermano. No le añada a la Biblia, ni disminuya. Es decir, que no ponga más palabras a la Biblia que Dios no dijo. No le quite palabras a la Biblia. En otras palabras, deje la verdad de Dios en su estado natural. Deje la palabra de Dios como Él la entregó. Deje la palabra de Dios como Él nos la hizo llegar. Y esto es una batalla que tenemos que librar, hermano, porque hay todo un oleaje, un diluvio de Biblias modernas y nosotros tenemos que quedarnos en la versión antigua porque Dios nos exhorta, no pases los linderos antiguos, aunque seas tentado, aunque seas presionado, no pases los linderos antiguos. Viene uno y dice, tengo la versión del señor Gómez, tengo la versión del señor Pérez, No, yo me quedo con la versión antigua. No puedo pasar, no puedo agregar. Esa gente le agregó cosas a la Biblia, otros le quitaron cosas a la Biblia. Yo quiero exactamente la verdad de Dios, sin más y sin menos, solo la verdad de Dios, porque no quiero pasar los linderos antiguos que Dios estableció. Este punto del mensaje, hermano, es una invitación para ver qué clase de Biblia estamos usando. ¿La Biblia que yo uso realmente es la palabra de Dios? ¿O agarré una versión moderna que ya no es fielmente la palabra de Dios?
un texto más ilustrativo, pero del Nuevo Testamento. Si puede ir al libro de Apocalipsis por un momento. Apocalipsis, el capítulo 22, versículo 19. El último libro de la Biblia, Apocalipsis, el capítulo 22 y versículo 19. Mire cómo dice allí la palabra del Señor. Apocalipsis, el capítulo 22 y el versículo 19. Así dice la Biblia. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Ahora, mire lo que dice aquí la palabra. Si alguno quitare las palabras de este libro. Mire, hermano, no se puede quitar, no se puede agregar, no se puede quitar, no se puede agregar. Necesitamos exactamente la palabra de Dios. Proverbio dice, no le añadas para que Dios no te acuse de mentiroso. Deuteronomio vimos, no le agregues ni la disminuya. Apocalipsis nos dice aquí, no quites la palabra del libro de esta profecía, porque usted se va a hacer cargo de una maldición de Dios. No se puede quitar, no se puede, hermanos, disminuir ni agregar a la palabra de Dios. Así que ahí, hablando de Biblia, tenemos que respetar los linderos antiguos. Quédese en el terreno de la bendición. Quédese en el terreno que Dios aprueba. Quédese en el terreno donde Dios se siente conforme. Dios no aprueba las versiones aguadas y modernas de la Biblia. Hermanos, no quiero una Biblia femenina. Yo no quiero una Biblia homosexual. Yo no quiero una Biblia de niños. Yo no quiero una Biblia de gente del mundo de los negocios. Yo quiero la Biblia verdadera. Yo quiero la palabra de Dios. De ahí no me muevo. No voy a pasar los linderos antiguos establecidos por Dios. El segundo punto que quiero hablar en esta mañana, o el segundo lindero que quiero hablar con ustedes. No podemos pasar el lindero de la predicación. No podemos pasar el lindero de la predicación. Lo que quiero decir es que hay un modo de predicar dado por Dios. Hay un modo de predicar aprobado por Dios. Y hoy han aparecido muchos predicadores que están lejos, muy lejos del estilo de predicación que Dios estableció. Vamos a informarnos un poco, hermanos, así que acompáñenme, por favor, al libro de Primera de Corintios, capítulo 1. Primera de Corintios, el capítulo 1. Y allí vamos a poner la atención en el verso 18 y en el verso 23. Primera de Corintios, el capítulo 1, versículo 18 y versículo 23. Así dice la Biblia, verso 18, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros el poder de Dios. Versículo 23 ahora, dice, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero, para los gentiles locura. La predicación que Dios estableció, hermanos, es un mensaje basado sobre la obra de la cruz. Es el mensaje basado en el cuerpo de Cristo llevando nuestros pecados sobre el madero. Ese mensaje para algunos es una locura, porque es un mensaje, hermanos, que habla de sangre. Ese mensaje de la cruz es un mensaje que habla de sufrimiento extremo. Ese mensaje de la cruz es la exposición de un hombre que tenía su cuerpo herido y molido por el pecado. Y la gente dice, no quiero que me hable de sangre, no quiero que me hable de sufrimiento, no quiero que me hable de ese sacrificio. Hábleme algo más dulce,
Hábleme algo que sea interesante a mi oído. Yo no soy de esa clase de predicadores. El límite que Dios estableció es que yo tengo que predicar a Cristo y a este crucificado. Si le molesta la sangre, lo siento por usted. Si le molesta ver ese cuerpo herido y molido, entérese que fue por nuestro pecado, fue por nuestra culpa, fue porque no éramos ninguna joyita, y ese es el motivo por el cual ese cuerpo en la cruz fue herido y molido. Lo fue así por nuestro pecado. No tengo un mensaje poético, no tengo palabras edulcoradas. El mensaje que Dios quiere que se predique es un mensaje de sangre, de sacrificio. El mensaje que Dios quiere que yo predique es un mensaje de muerte, pero también de resurrección. Entonces Pablo dice, yo me propuse predicar a Cristo y a este crucificado. Por ahí andan los filósofos, por ahí andan los charlatanes de feria, por ahí andan los habladores de bares y restaurantes. Eso no me interesa, dice Pablo, a mí me interesa predicar a Cristo y a este crucificado. La pregunta que se impone, ¿es ese el mensaje que damos nosotros? ¿Es ese el mensaje que reflejamos nosotros? Porque el límite, el lindero que Dios estableció es la predicación del mensaje de la cruz. Fuera de ese mensaje, no hay nada que nosotros tenemos que hablar. No tenemos que andar hablando nosotros acerca de los movimientos del mundo, de las monedas nuevas del mundo, de la criptomoneda, del Bitcoin, de qué sé yo cuántas cosas. Eso no son temas interesantes. Lo que a la humanidad le interesa, hermanos, es a Cristo y Cristo crucificado, porque ese evento es el que define el futuro eterno de la gente. No es las clases de moneda, no es las cosas de moda. Lo que define el futuro eterno de la gente es la obra de Cristo en la cruz. Y si nosotros no la predicamos, es porque hemos traspasado los linderos antiguos. Dios a esto le llamaba la locura de la predicación. Usted que está ahí en 1 Corintios 1, observa el verso 21. ¿Cómo dice ahí la palabra? 1 Corintios 1, 21, dice, pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Miren, mis hermanos, la locura de la predicación, ese es el lindero antiguo. No es que usted va a entrar a un laboratorio y ahí con un tubito de ensayo y unos experimentos usted va a descubrir a Dios y el amor de Dios y cómo ser salvo por Dios. No, hermano, la gente no se salva a través de la ciencia, la gente no se salva por la sabiduría de los hombres, la gente se salva por la locura de la predicación. Ese es el lindero antiguo, eso es lo que Dios estableció, y aunque le suene loco, yo quiero estar comprometido, quiero estar enredado, involucrado en esa locura de Dios, de que el mundo sea salvo por la locura de la predicación. Hermanos, hay mucha gente, predicadores que se esfuerzan de tratar de que la gente conozca a Cristo a través de la ciencia y de experimentos científicos y de datos científicos. Todo eso es pura tontería. La gente va a ser salva por la locura de la predicación, por presentar a Cristo en la cruz del Calvario, por presentar el poder de su sangre preciosa, por presentar allí la expiación, el sacrificio que él hizo por el pecador, el presentar al Cristo resucitado, victorioso. Es eso lo que va a salvar a la gente, no experimentos de laboratorio. Mis hermanos, aquí hay un límite que nosotros tenemos que respetar. Muchos predicadores, hermanos, están sirviéndole a la gente comida enlatada. Muchos predicadores están dándole a la gente comida con fecha de vencimiento. Yo quiero darles un mensaje eterno. Yo quiero darle un mensaje que no es perecedero. Yo quiero darle el mensaje de Cristo crucificado. Yo quiero darle el mensaje del Evangelio. Como dijo Pablo, yo me propuse predicar a Cristo y a este crucificado. Ese es el tema central de mi mensaje. Ese es el tema central en mi ministerio. Ese es el tema central que me moviliza, presentar a Cristo sacrificado. Y no voy a pasar de ese
lindero antiguo. Yo no quiero entrar en la categoría de cantor de amores. Cuando usted lee al profeta Ezequiel, él se sentía frustrado porque dice, la gente me considera a mí como un cantor de amores, decía él. Y lo que él quería decir, que el cantor de amor era alguien que tenía una voz bonita, una voz llamativa. Él, su nombre tenía una repercusión, pero su mensaje no producía ningún fruto eterno. Y es esto lo que se han llenado los púlpitos de las iglesias hoy, de cantores de amores, de gente que dice cosas bonitas, pero han pasado los linderos antiguos porque no hablan de Cristo crucificado. Oh, hermanos, nosotros como Iglesia Bautista no estamos para abrazar el modernismo. Nosotros tenemos que estar en las sendas antiguas, en los caminos antiguos de nuestros padres. Tenemos que estar dentro de los límites de los linderos antiguos que Dios marcó para nuestro bien, para nuestro provecho. Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 2, por favor. Segunda de Timoteo, el capítulo 4, versículo 2. Mire cómo dice allí la palabra del Señor. Segunda Timoteo 4, versículo 2. Dice la palabra de Dios, que prediques la palabra y que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Aquí está, hermano, este lindero de la palabra de Dios. Este lindero es que instes a tiempo, fuera de tiempo, es decir, que cualquier lugar, cualquier momento es bueno para predicar la palabra. Si tenemos un cumpleaños, predicaremos la palabra. Si tenemos bautismo, predicaremos la palabra. Si tenemos allí un velorio, predicaremos la palabra. Y si es un entierro, predicaremos la palabra. Si tenemos un culto en la iglesia, predicaremos la palabra. A tiempo, fuera de tiempo, que siempre la Biblia esté a nuestro alcance para anunciar su mensaje, para compartirlos con otros. El lindero de la predicación no puede correrse, no puede existir una iglesia sin prédica. La iglesia tiene que predicar, sus miembros tienen que predicar. Y Pablo lo dice ahí a viva voz, predica, 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 predica la palabra, a tiempo, afuera de tiempo. Instes a las personas a creer en Cristo, instes a la persona a renunciar al pecado y a creer en el Salvador Jesucristo. Él dice aquí, reprende lo que el diablo quiere llevarlos por otros caminos, reprende eso con claridad, muéstrales el camino al Señor, diles que Jesucristo es el camino, dile que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos, solamente en Cristo. Reprende a esa gente que quiere permanecer en el camino del error, que vengan a la verdad. Cristo es el camino, Él es la verdad, Él es la vida y nadie va al Padre si no es por Él. Wow, esa es la clase de predicación que Pablo está aconsejando. Esa es la clase de predicación de los antiguos. Esa es la clase de predicación que hacía aquellas iglesias que estaban dentro de los linderos antiguos que marcaron los padres. Mire, mis hermanos, en las iglesias modernas, allí tienen sus obras de teatro, sus juegos de luces, sus escenarios con humo. Allí, hermanos, en esas iglesias modernas se han vuelto clubes sociales donde se celebran ceremonias, fiestas. Y estoy hablando de iglesias bautistas incluidas, donde hay clubes sociales, donde hay reuniones para solas y solas. Ellos animan, ven, encuentra un amor santo. Qué cosa terrible, hermano. Y hacen sus clubes de solas y solas y forman pareja. No encuentres tu pareja en un boliche bailable. No encuentres tu pareja en un pijama party. Ven a la iglesia, aquí a los cultos de solas y solas, y Dios te dará. ¿Qué es eso, mis hermanos? Y hay muchas iglesias que están metidos en esa asquerosidad,
en los bailes entre cristianos. Ponemos aquí música del mundo, pero todos somos hermanos en la fe. ¿Qué es esa blasfemia que hoy está inundando los púlpitos modernos? Iglesias, hermanos, que hacen la publicidad diciéndole venga al culto para que usted haga lo que no se anima a hacer en su trabajo o en su casa. Y en esos cultos, hermanos, les permiten poner sus pies estirados y apoyados en el asiento de adelante para que usted escuche una prédica con el nudo de la corbata flojo. Hermanos, todo eso es una vergüenza. Hay unos que estaban promoviendo ahí un culto de luz. Venga, a la mañana tenemos un culto de luz, a la tarde culto de renacimiento, y quizás toda la semana deben tener cultos de tinieblas, porque si tienen de luz, deben tener sus cultos de tiniebla también. Entiéndanme bien, no podemos pasar los linderos antiguos. No podemos nosotros traspasar aquellos caminos antiguos que Dios nos marcó. Esos caminos son de beneficio, esos caminos Dios los marcó para nuestro provecho. Los caminos antiguos fueron dados por Dios para que sean canales de bendición para nuestra vida, para nuestra congregación. Yo sé que los modernistas son muchos más que nosotros. Yo sé que los modernistas tienen mejor publicidad que nosotros. Yo sé que los modernistas se promueven mejor que nosotros, pero también yo sé y debo confesarlo que no debo traspasar los linderos antiguos marcados por Dios. No los puedo traspasar. Mis hermanos, aquí estamos viviendo tiempos difíciles. La Biblia le llama a nuestro tiempo tiempos peligrosos. Pero yo quiero en ese lindero antiguo, donde la palabra de Dios era predicada, donde Jeremías la definía en el capítulo 23, verso 29, decía Jeremías, ¿no es mi palabra como fuego y como martillo que quebranta la piedra? Yo quiero estar en un culto, yo quiero ser parte de una iglesia donde la palabra de Dios sea predicada y esa palabra de Dios sea como un fuego que me penetra en los huesos, donde esa palabra de Dios yo la sienta como un martillo que está allí resquebrajando mi pecado, que está allí resquebrajando mis rebeldías, mis caprichos, mis antojos. Yo quiero sentir la palabra de Dios golpeando mi vida como el martillo que quebranta la piedra. Yo quiero estar en una iglesia donde la Biblia sea predicada como la espada cortante de dos filos, que entra, hermano, hasta partir el alma. Esa palabra me entra hasta partir el pensamiento y me entra hasta los tuétanos. Dice Hebreos 4 y el verso 12. Yo quiero ese culto, porque donde hay una predicación, que la palabra es fuego, que la palabra es como un martillo, que la palabra es como una espada, esa clase de predicación solo sucede en los lugares donde se respetan los linderos antiguos. Espero que me esté entendiendo, mi hermano, en esta mañana, porque le hablaré del tercer lindero. El primero, el de la palabra de Dios. No voy a ir detrás de las versiones modernas. El segundo, lindero de la predicación. Voy a predicar a Cristo y a este crucificado. No tengo otro mensaje para dar. El tercer lindero es el lindero de la santidad. Dios marcó ese lindero antiguo llamado el de la santidad. Si puede ir rápidamente conmigo ahí a Segunda de Timoteo, yo creo que está cerquita todavía, Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 19. Segunda de Timoteo, el capítulo 2 y el versículo 19. Dice la palabra aquí, hermanos, pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Mira, hermano, la Biblia dice, Dios conoce a los que son suyos. Dice, si usted es de Dios, apártese de iniquidad. La palabra iniquidad es sinónimo de pecado. Pecado e iniquidad son la misma cosa. Así que si usted prefiere, ponga un término similar, pecado. Apártese de pecado, porque dice que aquel que ama a Dios, dice que ese tiene ese sello, tiene ese distintivo. Ahora, cuando usted ve a los cristianos en nuestro tiempo
que los ve, hermanos, todos vestidos de negros, y los ve con piercing y sobre sus cejas o en su nariz o en sus orejas, cuando los ve todo tatuado, todo ese estilo de cosas que impone el mundo, ¿cuál es la señal? ¿Cuál es la iniquidad de la que se han apartado? Cuando los ve con sus pelos largos y sus guitarras eléctricas y sus baterías allí en las reuniones, como si fueran desesperados, hermanos, allí golpeando las baterías. ¿Dónde está el apartamiento de la iniquidad? Cuando usted ve todo eso, está viendo el reflejo de gente que traspasó los linderos antiguos. Cuando usted ve ese sistema de culto, ese representa a la gente que traspasó los linderos antiguos, que abandonó el lugar de origen que Dios fijó y pasaron a lo mundano y pasaron a lo pecaminoso. Dice el texto que hay un distintivo, esta señal, que apártese de iniquidad el que invoque el nombre del Señor. Usted no puede andar discutiendo doctrina con un vaso de cerveza en la mano. Usted no puede andar discutiendo de teología con un vaso de Fernet o de vino en la mano. Dice la Biblia, apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre del Señor. Hay un límite, la santidad. Ese límite no puede ser traspasado. Para los que toman nota, ponga allí Isaías 1, versos 16 y 17. Allí en ese pasaje dice esto básicamente. Dice, dejad de hacer lo malo y aprended a hacer el bien. Esa es la síntesis del pasaje. Dejad de hacer lo malo y aprended a hacer el bien. Mis hermanos, pero sí quiero que lea conmigo Primera de Pedro 2, versículo 9. Primera de Pedro, el capítulo 2 y el versículo 9. Mire cómo dice allí la palabra del Señor. Primera de Pedro, capítulo 2 y versículo 9. Así dice la Biblia. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Comienzo por el final. Está hablando de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Esa frase nos está recordando el día que creímos en Cristo y nos sacó de muerte y nos pasó a vida. Ese día que nos sacó de las garras del diablo y nos puso en las manos de Dios. Ese día, hermanos, que salimos de las tinieblas y vinimos a su luz admirable, es cuando abandonamos el camino al infierno y entramos en un camino al cielo. El que nos sacó de las tinieblas y nos trajo a la luz admirable es para que ahora vivamos una vida transparente, una vida santa, no una vida esclavizada al pecado. Estamos hablando de la santidad y ahora ponemos la mirada en el principio de este texto, de este verso 9. Dice la Biblia, nos recuerda que somos linaje escogido. No somos los miembros de un club de barrio. No somos parte de la comisión de una sociedad de fomento, de una entidad de bien público. Nosotros somos, hermanos, dice la Biblia, linaje escogido. Dios nos eligió para que un día seamos delante de Él reyes y sacerdotes, pues así lo expresa Apocalipsis 5, 9 y 10. Cristo nos salvó para que un día seamos reyes y sacerdotes. Usted que como yo nació en una casita de madera y lata de piso de tierra, usted que se crió en un hogar donde se cocinaba a leña y donde quizás como yo no comía todos los días, un día por la obra de Cristo seremos delante de Dios reyes y sacerdotes. Tendremos ese ministerio bien cercano a Dios y la Biblia nos recuerda eso. No viva una vida comprometida con el pecado. Recuerde que usted es linaje santo y usted es real sacerdocio. Pero hay algo más que nos recuerda el texto. Mire lo que dice que somos una nación santa. Somos nación santa, somos el pueblo adquirido por Dios y sabemos que la forma en que Dios nos adquirió fue un costo altísimo.
fue la vida de su Hijo Jesucristo en la cruz. Ahí se pagó el precio de nuestra salvación. Costó la vida del Señor Jesucristo ser parte de la familia de Dios por toda la eternidad. La Biblia nos recuerda eso. Tenemos que ser santos. La palabra santo la hemos explicado muchas veces. Habla de una vida separada, apartada para Dios. ¿Por qué tenemos que estar apartados para Dios? Por todo esto, porque somos linaje escogido, somos real sacerdocio, somos nación santa, somos pueblo adquirido por Dios y estamos para anunciar las virtudes de aquel que nos amó. ¿Cuáles son las virtudes? La virtud de la sangre que derramó en la cruz, la virtud de que esa obra fue completa, la virtud de la que la resurrección fue real, la virtud de que Él pronto vendrá a buscar a los que Él compró con su sangre. En eso tenemos que andar involucrados. Los de los linderos antiguos, los de las sendas antiguas, es esa la clase de mensaje que tenemos que anunciar. Mis hermanos, nosotros tenemos que estar comprometidos a vivir dentro de los linderos antiguos. No es algo fácil, porque hay muchas tentaciones. Hay muchos que nos motivan a saltar el muro. Muchos quieren que saltemos la cerca, la pirca. Muchos quieren que vayamos más allá del límite que Dios estableció. Pues yo le digo, resista, resista. Porque los que permanecen dentro de los linderos antiguos, esos tendrán la bendición y la aprobación de Dios. No pasar el lindero de la palabra. No quiero versiones modernas. No pasar el lindero de la predicación. Yo quiero predicar a Cristo crucificado y resucitado. No quiero pasar el lindero de la santidad. Yo quiero quedar dentro del camino que Dios me marcó. Y entrando en la parte final, hermano, porque el tiempo ya se nos ha ido. Yo quiero estar dentro del lindero de la salvación. Yo quiero predicar la salvación. Yo no quiero estar predicando a la gente que venga aquí a nuestras reuniones porque pasamos un lindo tiempo. Yo no quiero convocar a las multitudes solo para comer un asado o para comer unas tortas con café o una jornada de pizza con jugo de naranja. No, hermanos, nosotros tenemos que predicar la salvación porque hay un peligro grande sobre la familia humana. Usaré el texto de Isaías, el capítulo 14, para presentar esto. Y ahí vamos a terminar por hoy, hermano, porque el tiempo se nos ha volado. Isaías, el capítulo 5 y el versículo 14. Isaías 5, verso 14. Mire cómo dice la palabra de Dios. Por eso ensanchó su interior el Seol, y sin medida extendió su boca, y allá descenderá la gloria de ellos, y su multitud, y su fausto, y el que en él se regocijaba. Lo que quiero llamar la atención es sobre la palabra Seol. Lo hemos dicho alguna vez, Seol es una palabra hebrea que muchas veces se refiere a el infierno. El Seol era un lugar que en el Antiguo Testamento estaba separado. Un lugar era para los santos, lo que también hemos conocido como el seno de Abraham. Pero había otra parte en el Seol que era el lugar de los perdidos, y ese es lo que se refiere al infierno. La palabra Seol aquí dice que el Seol ensanchó su boca. Ese es un mensaje duro para nosotros, porque quiere decir que el infierno está agrandando su boca por el motivo de que cada día está devorando y devorando y devorando más almas. Cuando usted lee Proverbios 27, verso 20, dice que el Seol y el Abadón son insaciables. El Seol y el Abadón son insaciables. Es decir, que el Seol devora y devora y devora y nunca está conforme. Hay algo que el mundo debe saber, que cuando hablamos del Seol o del infierno, no estamos diciendo esto porque queremos torturarlos o porque queremos asustarlos. Le estamos hablando del infierno para que comprenda que es una enseñanza de la Biblia, es una enseñanza antigua, es un lugar real, es un lugar literal, donde el fuego del tormento está ardiendo. Y ahora de rebote le digo a nuestros hermanos en la fe, porque hay muchos de nosotros que vivimos a veces como si el infierno no estuviera funcionando.
Por eso no estamos predicando como debiéramos, porque hay muchos que piensan que el infierno no está funcionando, que no hay fuego allí. Sí, hay fuego. Sí, el infierno hoy, aquí, en estos últimos días de septiembre del año 2020, el infierno está ardiendo, hay fuego, ahí es un lugar de tormento, hay gente que está padeciendo, hay gente que está llegando cada día y el infierno, el Seol, está ensanchando su boca para recibir más almas. ¿Cuál es el lindero antiguo? El lindero antiguo dice que tenemos que predicar el evangelio, porque el evangelio es lo único que evita que la gente llegue a ese lugar de tormento. Permítame explicarme mejor. Cuando hablo que el evangelio evita que la gente llegue a ese lugar, estoy hablando de que el evangelio es Cristo muerto, sepultado y resucitado. Cristo murió para que el pecador sea salvo. Cristo murió en la cruz para que aquel que en él cree encuentre el refugio perfecto. Aquel que está en Cristo jamás llegará a ese lugar de tormento. Aquel que está en Cristo le espera una gloria eterna, una salvación que es eterna. Por eso no quiero pasar ese lindero antiguo. Aunque suene antipático, yo quiero mencionar que existe un infierno. Aunque suene antipopular, yo quiero decir que ese es un lugar de tormento. Aunque suene, hermano, en disonancia con la mayoría de los predicadores, el infierno es un lugar donde el fuego está ardiendo y donde las almas están en un padecimiento extremo. La Biblia amplía el concepto y dice que ese arderá por los siglos de los siglos. La única forma de evitar es predicar el mensaje de salvación. ¿Quiénes van a predicar el mensaje de salvación? Los que están dentro de los linderos antiguos, los que se quedaron en el modelo de Dios, no haciendo esas payasadas de que tiran la gente al piso, no haciendo esas payasadas que le dicen algunas palabras y a la gente se le da vuelta los ojos y empiezan esos temblequeos, esos movimientos extáticos o entran en éxtasis y la gente cae. Eso no lleva al cielo a nadie, eso son puras payasadas, eso son doctrinas de demonios, como le dijo Pablo a Timoteo. Eso, los que hacen eso son gente que no leen la Biblia, sino que siguen los consejos de los espíritus engañadores. Y Pablo habló acerca de eso. Yo sé que lo que evita que la gente llegue al infierno son aquellos que predican el mensaje de los linderos antiguos, es decir, el mensaje que solamente Cristo salva. Cristo es el refugio. Ahí tenemos que estar, hermano. Aunque uno sea minoría, tiene que estar dentro de los linderos antiguos. No voy a traspasar. Yo soy bautista. Por eso no me ofende cuando me dicen, ustedes de los predicadores de fuego y azufre, pues así nos bautizaron en el pasado, pues así pretendían ofendernos, así pretendían lastimarnos, difamarnos, diciéndonos los predicadores de fuego y azufre. Claro que lo soy, porque hay un infierno que arde en fuego, porque hay un lago con fuego y azufre que les esperan a los que no conocen a Cristo. La Iglesia Bautista no está para divertir, la Iglesia Bautista no está para entretener, la Iglesia Bautista está para exponer las enseñanzas que están dentro de los linderos antiguos, y esa enseñanza dice que hay perdón de pecados y que hay salvación eterna en Cristo, y con ese mensaje estamos nosotros comprometidos. Si usted está aquí con nosotros y aún no conoce a Cristo, venga a los pies de esa cruz donde Cristo murió, venga por la fe, porque eso ya sucedió hace 2000 años, pero hoy el poder está vigente. El poder para perdonar sus pecados lo puede obtener hoy. El poder para alcanzar la salvación en Cristo la puede conseguir hoy. La obra de Cristo fue perfecta en la cruz y nosotros, los de los linderos antiguos, predicamos ese mensaje. Nosotros, los de los linderos antiguos, experimentamos esa salvación y hoy tenemos el privilegio de ser salvos eternamente por Cristo. Mis hermanos, a ustedes, los de la fe, este mensaje no es una invitación, este mensaje es un desafío a permanecer dentro de los linderos antiguos. Aquellos caminos que Dios trazó, aquellas sendas que Dios marcó para nuestro bien, nuestro provecho, nuestra bendición, debemos quedarnos dentro de los linderos antiguos, por fuerte que sean las tentaciones a transgredirlo, a saltarlos. Hay que permanecer en los linderos antiguos, porque hay plena certeza
de que en ese lugar, dentro de los linderos antiguos, le vamos a dar mucha gloria y mucha honra a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Que Él bendiga su palabra y que Él bendiga nuestras vidas en este día. Amén. 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 Gracias, Pastor Catani, por